La mayoría de los traders cree que el coste de una operación es la comisión que cobra el broker. Si la comisión es cero, asumen que la operación también es gratis. Pero el mercado tiene otra forma de cobrar. Una forma silenciosa, invisible y mucho más difícil de detectar. En febrero de 2025, un análisis de más de 50.000 minutos de datos del libro de órdenes mostró algo que la mayoría de los traders pasa por alto. Un trader necesitaba ejecutar una orden de 10 millones de dólares. Frente a él, el libro mostraba 16.53 millones en liquidez disponible. Sobre el papel parecía suficiente. No lo fue. Cuando la orden golpeó el mercado, el deslizamiento superó los 50 puntos básicos. Los algoritmos tuvieron que buscar liquidez a precios cada vez menos favorables. El coste final de ejecución terminó siendo mucho mayor de lo que sugirió el precio visible. La operación se ejecutó en segundos. El coste oculto permaneció para siempre. Y ese mismo fenómeno ocurre todos los días en cuentas mucho más pequeñas. La mayoría simplemente no sabe qué está ocurriendo. La creencia más peligrosa en el trading moderno es que el precio que ves en la pantalla es el precio al que vas a operar. Que si el mercado cotiza a 100, puedes comprar 1000 acciones a 100 o 5000 o 50.000. El precio visible parece sólido. No lo es. Detrás de ese precio hay un libro de órdenes con liquidez finita en cada nivel. Cuando tu orden supera esa liquidez, el precio se mueve, no porque el mercado te tenga manía, por matemática pura. En el mercado, el tamaño sí importa. Hagamos una pausa. El precio que ves no es una garantía, es una foto de un instante. Cuando tu orden llega, la liquidez puede haber cambiado. Eso es parte del juego. El deslizamiento o slippage es la diferencia entre el precio que esperas al colocar una orden y el precio real al que se ejecuta. Es la consecuencia directa de consumir liquidez. Imagina el libro de órdenes de un activo como una escalera de precios. En el primer escalón hay 100 acciones a 100. En el siguiente, otras 200 a 101. Después, 400 a 102. Quieres comprar 600 acciones. Tu orden de mercado vacía el primer escalón a 100 y el segundo a 101. Pero no hay suficiente liquidez para llegar al tercero. El resultado, has pagado 101.3 de media, no 100. Esa diferencia es slippage. El problema escala de forma no lineal. La liquidez aumenta a medida que te alejas del precio actual, pero no aumenta tan rápido como mucha gente imagina. Por ejemplo, cerca del precio medio puede haber 1.85 millones de dólares disponibles. Mucho más abajo o mucho más arriba encuentras 16.53 millones. Parece una diferencia enorme, pero para acceder a esa liquidez adicional tienes que aceptar un movimiento de precio mucho mayor. Eso significa que duplicar o triplicar el tamaño de una orden no duplica ni triplica su coste. Lo aumenta de forma desproporcionada. ¿Para qué sirve entender esto? Para que sepas que el mercado no se estira para acomodar órdenes grandes. Fuerzas la escalera y pagas más por cada peldaño que subes. Los estudios y los ejemplos ayudan a entender una idea sencilla. El slippage no es un accidente, es un coste normal de operar en mercados reales. En 2026, datos de ejecución analizados sobre 1000 operaciones en futuros de Estados Unidos mostraron un deslizamiento promedio de entre 0.8 y 1.2 tick de operación, especialmente durante periodos de mayor volatilidad. Ahora llevemos esa idea a una cuenta real. Imagina una cuenta de 50.000 euros. Un trader activo ejecuta 300 operaciones al año. Si el slippage medio se sitúa entre 0.05% y 0.15% por operación, el coste acumulado puede ascender a miles de euros anuales. Ese dinero no aparece como una comisión visible, no genera una alerta, no recibe atención.
simplemente desaparece poco a poco en cada ejecución. Y aquí aparece un problema adicional. A medida que aumenta el tamaño de las operaciones, también aumenta la dificultad para encontrar liquidez suficiente al precio deseado. Una orden pequeña suele ejecutarse cerca del precio esperado. Una orden más grande necesita consumir más niveles del libro de órdenes y por tanto, acepta precios cada vez menos favorables. Por eso, el coste de ejecución no suele crecer de forma proporcional al tamaño de la orden. Cuanto mayor es la orden, mayor suele ser el impacto sobre el precio. La conclusión es sencilla. El slippage no afecta únicamente a traders institucionales que mueven millones. También afecta a cuentas mucho más pequeñas. La diferencia es que los grandes lo ven de inmediato. Los pequeños suelen tardar años en darse cuenta de que una parte de su rentabilidad se está perdiendo en cada ejecución. Hasta ahora, hemos visto qué es el slippage, por qué ocurre y cómo aparece cuando la liquidez no alcanza para absorber una orden al precio esperado. La pregunta importante es otra. ¿Cómo te afecta en la práctica? De tres formas. La primera es el coste de entrada. Cuando compras, terminas pagando un precio medio superior al que esperabas. Cuando vendes, recibes menos de lo previsto. La consecuencia es inmediata. Tu take profit queda más lejos y tu stop loss más cerca. La segunda es la distorsión del riesgo. Imagina que tu plan estaba calculado para entrar a 100. Has definido el tamaño de la posición, la pérdida máxima aceptable y el nivel exacto de salida. Pero la ejecución real llega a 101.5. De repente, toda la estructura cambia. El riesgo que creías estar asumiendo ya no es el mismo. Y cuando más frecuente sea ese deslizamiento, más se alejan los resultados reales de los resultados que habías planificado. La tercera es el desgaste acumulado. Una operación apenas se nota, 2 tampoco, 10 quizá llamen tu atención, pero cientos de operaciones son otra historia. Pequeñas diferencias de ejecución se acumulan una tras otra, reduciendo la rentabilidad de forma constante. Como una fuga de agua en una tubería. No parece importar el primer día, pero después de 6 meses o años, el coste total puede ser considerable. Por eso, un slippage aparentemente pequeño puede consumir una parte relevante de la rentabilidad anual de una estrategia. Y aquí aparece un problema adicional. Muchas estrategias funcionan perfectamente en el backtesting y fracasan cuando se aplica con dinero real. No porque la lógica sea mala, sino porque el backtesting suele asumir ejecuciones ideales. La realidad no. El ordenador te muestra entradas perfectas. El mercado te da precios reales. ¿Significa eso que no se puede operar? Claro que se puede, pero con reglas. Primera, utiliza órdenes limitadas siempre que sea posible. Una orden de mercado acepta cualquier precio disponible. Una orden limitada define el precio máximo que estás dispuesto a pagar o el mínimo que estás dispuesto a aceptar. Segunda, evita ejecutar órdenes demasiado grandes de una sola vez. Dividir una orden en varios bloques suele reducir el impacto sobre la liquidez disponible. Tercera, presta atención al momento en que operas. Los periodos de menor liquidez suelen generar mayores costos de ejecución. Cuarta, mide tu slippage real. Compara el precio que esperabas obtener con el precio que realmente recibiste. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y con esto llegamos a la idea central del video. El mercado no te castiga por operar, te cobra por exigir inmediatez. Cada orden de mercado es una forma de decir, quiero ejecutar ahora mismo. Y el mercado responde, puedes hacerlo, pero tendrá un precio. El trader profesional no solo piensa en la dirección del movimiento, también piensa en cuánto le cuesta entrar y salir de él. Porque al final, no se trata únicamente de ganar más, también se trata de perder menos en cada ejecución.